Bienvenidas y bienvenidos a las y los audioescuchas, al segundo capítulo de este podcast, que es una extensión del diplomado de la Universidad de Santiago de Chile, llamado Fundamentos Científicos, Clínicos y Regulatorios del Uso Medicinal de Fitocannabinoides, en colaboración con NARMA, plataforma médica para pacientes y profesionales de la salud que quieran tener como complemento tratamientos con cannabinoides. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Gisela Kuster, médico cirujana y neuróloga de la Universidad Católica de Chile, quien cuenta con vasta experiencia en el uso de cannabinoides en pacientes pediátricos, y además nos acompaña también el doctor Leonel Rojo, director de nuestro diplomado. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por participar. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días a todos los escuchas. Muy contento de participar en este segundo podcast, que esperamos que sea una conversación amena, instructiva y que nos abra la oportunidad para conversar de temas muy importantes de la utilización médica de cannabinoides y que la audiencia pudiera aprovechar lo máximo posible esta iniciativa. Hola, buenos días, encantada de participar también en este podcast y de contribuir al conocimiento del uso de cannabis medicinal, en particular en este caso en niños. Gracias, doctora, por acompañarnos. Lo primero que quisiéramos que le cuente a nuestra audiencia es si es seguro usar cannabinoides en pacientes pediátricos. Bueno, la verdad es que el uso de cannabis medicinal partió con reportes de series de casos y también inicialmente de casos aislados, efectivamente, en niños y particularmente con epilepsia refractaria. Y esto hace varios años, y posteriormente ha habido numerosas series de casos retrospectivos en muchísimos países del mundo, también en nuestro país, que demuestran que, aparte de ser eficaz, el cannabis medicinal en niños es seguro. La mayoría de estos casos son en epilepsia refractaria, como mencioné anteriormente, y la mayoría de estos pacientes toleran bien el uso de estas preparaciones, que son formulaciones artesanales de cannabis medicinal obtenidas a partir de la planta completa. Y inicialmente se utilizaban formulaciones que contenían todos los cannabinoides, ¿cierto? Y fundamentalmente las mediciones eran de CBD, cannabidiol, THC, tetrahidrocannabinol, y se usaban principalmente formulaciones con más CBD que THC, pero también hay reportes de casos en que había eficacia con proporciones más o menos similares de CBD-THC o incluso formulaciones con más THC, en los cuales también se demostró eficacia y también se mostró que había seguridad. Es decir, que los pacientes lo toleraban bien, todas estas distintas preparaciones de la planta completa de cannabis medicinal. Por otra parte, hay clara evidencia, ya desde hace un par de años, de la eficacia de CBD, cannabidiol, en una formulación que hizo un laboratorio inglés que se llama GW Pharmaceuticals y que se llama Epidiolex, que está aprobada ya por la FDA, que es la Agencia Reguladora de Fármacos de Estados Unidos, y también por la EMA, que es la Agencia Reguladora de Fármacos de Europa, para el uso específico en epilepsias refractarias de muy difícil manejo en niños, particularmente dos tipos de síndromes. Uno se llama síndrome de Dravet o epilepsia mioclónica severa en la infancia, y el síndrome de Lennox-Gastaut. Estas dos formas de epilepsia, una de ellas se da en niños menores de 1 año, las otras el Lennox-Gastaut en niños de 2 años hacia adelante. Las dos se acompañan de severos retrasos del desarrollo psicomotor y se manifiestan con varios tipos de crisis, ¿cierto? Muchas veces con estados epilépticos, es decir, crisis repetitivas, y como su nombre lo dice, son refractarias de mala respuesta a los tratamientos convencionales, y se ha demostrado entonces eficacia de este compuesto de CBD con este preparado que se llama Epidiolex. El problema del Epidiolex es que es un extracto puro de CBD extraído efectivamente de plantas de cannabis, pero que tiene una tolerabilidad que ha sido recientemente, en una muy reciente revisión de todos los estudios clínicos efectuados, que la califican de aceptable, ni siquiera muy buena o buena, ¿ya? Y esto porque hay muchos casos reportados de efectos adversos, incluso serios, que en algunos casos conducentes a suspensión del tratamiento, como diarreas, vómitos e incluso toxicidad hepática, ¿ya? Y lo que vemos en la experiencia, lo que me ha tocado ver a mí en la experiencia personal con el uso de tanto de preparados artesanales, como tengo experiencia también con los preparados de laboratorio NOP,
es que la tolerabilidad es bastante buena, muy buena en general. Los efectos son generalmente leves, transitorios y bastante infrecuentes. Entonces la impresión mía es que revisando las dosis que reportan ellos utilizadas de CBD son altas dosis, no son las dosis que nosotros usamos habitualmente con los preparados artesanales. Entonces mi impresión es que efectivamente esa tasa alta de efectos adversos es por las dosis altas utilizadas. Aparte que es una formulación de uso oral, no son gotas sublinguales como la vía de uso tradicional nosotros en las formulaciones de cannabis artesanal. Así que esa podría ser una razón, el uso de altas dosis, la formulación oral, ¿cierto? Que los pacientes se la tienen que tragar. Y pienso que otra razón, y esto no lo pienso yo nomás, esto ha sido planteado por el doctor Russo, que habla mucho de esto del efecto séquito, ¿cierto? Que a lo mejor la formulación de un CBD puro no cuenta con otros cannabinoides y lo que hace el efecto séquito al estar preparaciones con distintos cannabinoides es que, por un lado, uno tiene los efectos positivos, ¿cierto? De tener varios cannabinoides en un preparado, pero por otro lado también se modulan los efectos negativos. Entonces, en resumen, yo diría que hasta ahora hay seguridad con los preparados de cannabis, incluso el Epidiolex es seguro, pero con una menor tolerabilidad que los preparados artesanales. Y doctora, ¿nos podría también contar en qué enfermedades neurológicas existen antecedentes de eficacia confirmada del uso de cannabinoides? Claro, como hablamos recientemente, el Epidiolex está claramente demostrado con estudios de alto nivel, estudios doble ciego, controlados con placebo, en epilepsias refractarias de muy difícil manejo, como les mencioné anteriormente, el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Están en estudio también epilepsias secundarias a un síndrome que se llama esclerosis tuberosa, y probablemente por extensión y por lo que uno observa en los estudios clínicos de los otros fármacos vaya a servir en otras epilepsias refractarias, e incluso a futuro se puede usar en epilepsias incluso que no comiencen con refractariedad, así como uno usa los fármacos existentes, ¿cierto? Todos los fármacos cuando comienzan se empiezan probando en epilepsias refractarias, ¿cierto? Y después se utilizan en epilepsias iniciales no refractarias. La otra muy interesante es que hay numerosos reportes, primero de casos aislados y actualmente de series de casos. Nosotros también tenemos, cuando yo trabajé en Fundación Daya, reportamos casos de eficacia con preparados artesanales de cannabis en autismo. Y ese es un tema súper interesante. Está siendo estudiado actualmente. Hay en curso estudios en Israel y en Estados Unidos de preparados de CBD puro o de preparados con proporciones más altas de CBD, 20-1 CBD-THC, particularmente en Israel, en autismo, ¿ya? Mi experiencia personal en autismo es excelente. Los papás que han visto reportes, ¿cierto?, de extranjeros de mejorías de casos muy severos y que se han visto motivados a usarlo, la verdad es que la experiencia personal es realmente impactante. Desde los casos severos a los casos moderados, hay pacientes que mejoran su conducta, ¿cierto? Disminuyen, por ejemplo, las pataletas, las conductas repetitivas, mejoran su capacidad incluso de verbalizar. Hay pacientes que no tienen lenguaje, algunos comienzan a balbucear, la capacidad de conectarse, de dirigir la mirada, mejoran aspectos que a veces están alterados en estos pacientes, como la calidad del sueño, incluso las crisis epilépticas, porque 1/3 de ellos pueden tener epilepsia, la tolerancia a alimentos, la tolerancia a cosas como los estímulos táctiles. Muchos de ellos no toleran, por ejemplo, que uno los abrace y se dejan, uno ve que con el tratamiento se dejan, se ponen más dóciles, se dejan acariciar, tocar. Ellos mismos se ponen también más cariñosos. Es decir, numerosos beneficios en los aspectos que se llaman centrales del autismo, pero también en estos otros síntomas y cosas muchas veces como sobre todo el tema conductual que a veces tienen muy devastados los papás, ¿ya? Y que afectan mucho la calidad de vida de las familias. Entonces hay ahí una línea de investigación muy bonita, muy interesante con el tema del CBD, y también hay grupos en Estados Unidos, en Australia, que están investigando preparados artesanales y que han publicado también series de casos con preparados artesanales de cannabis en el autismo. Muy interesante, especialmente, voy a retornar al primer punto del uso en trastornos neurológicos por la vía de administración, que es muy atractiva. Lo que se ha publicado especialmente en revistas importantes como Lancet, en el New England Journal of Medicine, son aplicaciones orales, lo cual
presenta el desafío de pasar por el efecto de primer paso, que tiene que ver con una reducción importante y no predecible de la dosis inicial. Es decir, si uno empieza con 2 o 3 miligramos por kilo, es altamente probable que no termine con esa dosis final. Y como hay una variabilidad reportada en la biotransformación de cannabidiol, eso hace más difícil predecir el efecto en el paciente, por un lado. Y por otro, el paciente va a experimentar alteraciones hepáticas en algunos casos porque se está enfrentando a una dosis elevada de cannabidiol como molécula aislada. Y eso ha sido consistente en los ensayos clínicos que se han publicado con cannabidiol de calidad farmacéutica en altas dosis. De hecho, hay un par de casos por ahí, los primeros estudios que se publicaron por allá en el 2017, en los cuales ese efecto adverso hepático fue observado de una manera como una alerta roja en el fondo. Y hay que recordar aquí que como estos síndromes epilépticos se dan en niños muy pequeños, el hígado de un niño pequeño no es lo mismo que un hígado adulto. Uno tiende a pensar que el paciente pediátrico, por ser más pequeño, lo que hay que hacer es básicamente ajustar por peso. Y que claro, en la clínica es lo que más se hace, pero si uno observa proteómicamente el hígado de un paciente pediátrico, por ejemplo, no es mayoritario el CYP3A4, que es el sistema de biotransformación más importante en adultos. Hay otros citocromo P450 que son más importantes para ellos y que van madurando con la edad. Así como la corteza cerebral madura entre los 12 y los 24 años, el parénquima hepático también sufre un proceso de maduración. Entonces, por esa razón es poco esperable cuando uno le da por la dosis oral un producto farmacéutico en altas dosis como molécula única. Entonces se presenta un desafío que quizás no ha sido correctamente estudiado. Es muy importante monitorear la función hepática, yo diría, en antecedente a los ensayos clínicos, que son 3 por lo menos en grandes revistas. Y lo otro es que, claro, la aplicación sublingual ofrece una vía rápida de acceso a la circulación sistémica. Es bypaseando un poco la vía hepática. Entonces, ¿qué ventaja ofrece eso? La ventaja de hacer una titulación fina de la dosis que se va a administrar, esperando una biodisponibilidad más alta a la que se podría y conocida que la que se podría esperar cuando el paciente recibe una dosis oral. Bueno, para ir ya cerrando este capítulo, la última pregunta tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de formato. Y quisiéramos saber, doctora, ¿qué medicamentos o formatos farmacéuticos no existen en Chile, pero que usted cree que deberían existir? La verdad es que yo me siento muy conforme con la posibilidad que he tenido de probar formulaciones artesanales, y ahora tengo experiencia con los preparados del laboratorio NOP, que lo que he tenido experiencia tanto en epilepsia como en autismo ha sido de alta eficacia y de excelente tolerabilidad. Así que no tengo de qué quejarme, pero creo que sería una buena alternativa tener el Epidiolex. ¿Y por qué creo que sería una buena alternativa? Porque va a haber siempre colegas y también pacientes, y esto es totalmente legítimo, que no van a querer probar formulaciones artesanales de cannabis medicinal porque van a preferir una formulación que sea producida por una farmacéutica, que sea estandarizada, ¿cierto? Y que sea aprobada, que haya sido aprobada por la FDA en este caso. Sin embargo, el costo actual calculado con las dosis que ellos usan, digamos, las dosis que ellos proponen, que yo sigo pensando, y me encantó el comentario que hizo Leonel del tema hepático, porque probablemente, claro, esa es una de las grandes razones de esta toxicidad hepática, y que a mi juicio eso explica, digamos, por qué se produce y por qué que la causa sea estas grandes dosis que le están dando a los niños. Calculando según esas dosis, al precio actual en Estados Unidos del Epidiolex, el costo mensual aproximado sería de $1,5 millones a 4 millones de pesos mensuales. Y eso considerando que los pacientes, esta es una terapia asociada, no es una terapia única. Tiene que asociarse a los antiepilépticos que están usando los pacientes, que son a veces 2 o 3, ¿ya? Por lo tanto, es inviable para la gran mayoría de los chilenos. O sea, un 1% a lo mejor de la población con epilepsia va a poder acceder a ese tipo de terapia. Si el medicamento llegara a un costo razonable, creo que sería una buena alternativa para que los colegas y los pacientes o los padres de los pacientes que no quieran probar estas formulaciones artesanales, o incluso la formulación de NOP, que me parece absolutamente válida y respetable, la probaran, ¿ya? Porque es un derivado de la planta, y para que se compensan de que un derivado de la planta sí puede ser eficaz, a pesar de que, como conversamos, no tiene tan buena tolerabilidad. Eso por un lado. Creo que también faltan otras formulaciones que existen en otros países, como el aceite de CBDA, que es la forma ácida del CBD, que es la que no ha pasado por calor,
que se puede utilizar cuando uno requiere dosis muy altas de CBD